Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, echó hoy al secretario de Asistencia Crítica, Gonzalo Calvo, porque tuvo a su cargo toda la operatoria para la compra millonaria de alimentos para distribuir allí entre los sectores más vulnerables. En algunos casos se pagaron precios muy superiores a lo que se paga en el mercado de esos productos. Entonces la pregunta era, ¿cómo puede ser que el Estado haya comprado mucho más caro de lo que se compra en el mercado o en el supermercado? Mariana. Así es, después de un sumario interno que se abrió apenas se conocieron ayer estos sobreprecios que se habían pagado frente a lo que son los mismos precios que fija el Estado, se decidió entonces echar a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de la Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, que ya además había tenido una causa judicial, había sido investigado por presunta corrupción cuando él era secretario de Seguridad del municipio de Almirante Brown, y de hecho también había sido desplazado de ese distrito, de ese cargo que tenía en su momento. Una cámara oculta donde estaba supuestamente cobrándole una coima a una empresa de seguridad ahí en Almirante Brown. Exactamente, él lo negó en su momento. Se abrió también un sumario administrativo, pero finalmente terminó yéndose del municipio y había recaído justamente en el Ministerio de Desarrollo Social. Está todo por verse, se habla además de una cantidad importante de funcionarios que seguirían justamente el caso de Calvo. No es el único, no es la única cabeza que está dispuesto a cortar el gobierno, y hubo un enojo particular ayer del propio presidente Alberto Fernández, mientras que por la mañana el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, salió de alguna manera a justificar lo que había sido esa compra de productos básicos a un precio incluso hasta 50% más caro de lo que son los precios máximos que estableció el gobierno. Por la noche el presidente dijo que no iba a aceptar ningún caso de posible corrupción y que se abría una investigación, así lo decía. A mí de todo lo que pasó, lo que más me preocupó es que Daniel en un momento me plantea que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios, y que él tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios, y eligió alimentar a la gente. La verdad es que esto de lo único que habla es de la cartelización de ciertos sectores que ni siquiera en situaciones como las que vivimos son capaces de flexibilizar las posiciones. Si hubo algún acto de corrupción, le aclaro, el primero que va a perseguir al corrupto es el presidente. Y no tengo ninguna vocación de apañar a un corrupto en mi gobierno. Y lo único que estoy haciendo es ejerciendo el poder que los argentinos me delegaron y cumpliendo con la promesa que yo les hice a los argentinos. Esto no va a pasar. Yo no voy a permitir que se pague lo que no se debe pagar y que alguien aproveche la situación de emergencia que vive la Argentina para llenar sus bolsillos. No lo voy a permitir. Nosotros necesitamos terminar con la Argentina de los vivos que se ríen de los bobos. Acá no hay vivos ni bobos, acá somos argentinos y todos tenemos que respetarnos. Y en materia de precios hay muchos que se pasaron de vivos, Bueno, ahí estaba Alberto Fernández anunciando además anoche mismo que se cancelaba, que la compra se mantenía, pero lo cierto es que se retrotraía lo que el Estado iba a pagar. El Estado todavía no lo pagó porque de hecho el Estado paga a veces con 30, 60 o hasta 120 días de retraso, incluso hasta un año. Pero lo cierto es que dijo que no se va a pagar a ese precio lo que se había ya pactado, que la mercadería la tienen que entregar igual y que a partir de ahora todas las compras de mercaderías que haga el Estado Nacional lo tiene que hacer con los precios máximos del propio programa del Estado. Eso era básicamente lo que más irritaba, ¿no? Y como uno decía, cómo el Estado está comprando el aceite a 157 pesos cuando nos dice a los consumidores que lo tenemos que comprar en el supermercado y está clausurando supermercados cuando tiene que valer 98 pesos. Bueno, esa era la contradicción más importante, haya habido o no un acto de corrupción en el medio. No podía explicarse de ninguna manera cómo el Estado en grandes cantidades tenía que pagar tanto por eso. Y el Estado Nacional acaba de anular la licitación en la compra de aceite y azúcar y ahora estará realizando una nueva, como decía Mariana, con la lista de precios máximos, digamos, como tope de pago por parte del Gobierno Nacional.